un procedimiento muy caro, muy costoso, y por tanto no todos los documentos pueden ser restaurados. Los criterios que nos van a ayudar a decidir cuáles son los documentos que vamos a restaurar serían 4 fundamentales. En primer lugar, sería el estado general de los fondos del archivo. Sería inútil que pretendiéramos incidir o trabajar sobre un documento concreto si realmente tuviéramos algún problema en las instalaciones, de humedades, de temperaturas. Cualquier restauración que hiciéramos sobre esos documentos enseguida sería anulada por los factores medioambientales cuando volviera a los depósitos. En segundo lugar, tendremos que tener en cuenta siempre el valor de los documentos en relación a la colección general de los fondos que conservamos. Muchos de los documentos podrían necesitar restauración, pero tenemos que tener en cuenta que alguna de los tipos documentales son muy reiterativos, son muy comunes en el archivo. Entonces eso hace que se pierda el valor intrínseco de algunos de los documentos, sobre todo cuando alguna de esa información también la podemos encontrar en otras fuentes de valor primario, en otros documentos que nos aporten también ese mismo sentido. De ahí que no solo nos debamos fijar en el valor intrínseco del documento, aunque no podemos desdeñarlo, porque algunas de las características externas de esa documentación, como puede ser su valor gráfico o su valor informativo, pues nos decidirán a cuáles documentos son los que tenemos que intervenir. Y por último, siempre tener confianza en los procedimientos que vamos a utilizar en la restauración, bien sea esto en laboratorios internos o bien, como ha sido nuestro caso, en empresas de servicio, dado que a falta de esos laboratorios de restauración hemos tenido que externalizar. Hay 2 principios que se utilizan en restauración y que son fundamentales. El primum non nocere, es decir, por supuesto, lo más importante es no dañar más a los documentos. Y en segundo lugar, que cualquier tratamiento que se aplique deba ser reversible. Yo siempre a esto añado una segunda máxima, es decir, lo importante es la conservación preventiva. Tenemos que dar buenas condiciones de instalación y buen tratamiento a la documentación para tener que evitar el intervenir en los documentos, que, como digo, es un procedimiento muy costoso. En cuanto que se afrontan labores de restauración documental, hay una serie de pasos que se dan, que son los más comunes y que son los que se han aplicado en general a todos los documentos que tenemos aquí expuestos. En primer lugar, cualquier documento, cuando entra en talleres de restauración, pues lo primero que se hace es un registro de los mismos y se toman documentos incluso gráficos. Después se puede pasar a la limpieza de la documentación, si es que esta es necesaria, que en el 90% o más de las ocasiones va a ser necesaria. Esa limpieza se realiza pues muchas veces con sistemas mecánicos, como pueda ser el limpiado mediante brochas o mediante gomas incluso, y la eliminación de todos los aditamentos por excrementos o por cintas adhesivas que puedan estar en los documentos. Una vez que los documentos están limpios, se pasa a las fases de hidratación de los documentos, sobre todo en estos lugares como el que estamos habitando, que son sitios muy secos. La documentación también sufre. La humedad es mucho más perniciosa, pero una excesiva sequedad también es importante, porque convierte a los documentos en friables y ello hace que se vayan desintegrando o quebrando cuando los manejamos. De ahí que esa hidratación, que en ocasiones se hace dentro de cámaras y en otras ocasiones consiste en un lavado de la propia documentación, siempre teniendo en cuenta que ese lavado no se haga cuando haya tintas indelebles, es decir, que se puedan correr las tintas en esos procesos. Una vez que se dan los procesos de hidratación y laminación, se pasa a desacidificar el papel. Esto consiste en que el papel tiene que tener un pH aproximadamente en torno a un 7.